Dicen que la historia de la esposa de Lot es solo un cuento antiguo, una simple leyenda perdida en las páginas amarillentas de la Biblia. Pero, ¿y si te dijera que la columna de sal aún vive hoy en día no en Sodoma, ni en el desierto, sino entre miles de personas que, aun caminando hacia la libertad, siguen atrapadas en el pasado? Ella no se convirtió en estatua porque miró hacia atrás. Ella se convirtió en estatua porque su corazón nunca abandonó Sodoma. ¿Y lo más aterrador? Muchos de nosotros repetimos el mismo destino. Creemos seguir a Dios, pero llevamos el alma atrapada en las ruinas de nuestra antigua vida. La escena es dramática. Sodoma está en llamas. Los cielos se abren en juicio. Dios había advertido, enviado ángeles y ofrecido escape. Lot, su esposa y sus hijas recibieron una orden clara: corre, no mires atrás, simple, directo, sin discusión. Pero esa mujer no pudo. Con una sola mirada selló su destino. La lección más importante aquí no se trata de una desobediencia aislada. Se trata de lo que aprisiona el corazón humano. La esposa de Lot no se convirtió en una estatua de sal por un acto impulsivo. La transformación fue simplemente el reflejo visible de algo que ya estaba petrificada dentro de ella: la manzana. Ella caminaba fuera de Sodoma, pero Sodoma vivía dentro de ella. Y esta es la verdad incómoda que muchos ignoran. Dios puede sacarte del pecado, pero no quitará el pecado de ti si quieres seguir amándolo. ¿Cuántas personas dicen que quieren un cambio, pero continúan alimentando una vida que las destruye? ¿Cuántos afirman haberlo entregado todo en manos de Dios, pero conservan solo una cosita del pasado? Relaciones tóxicas, hábitos ocultos, pecados favoritos, adicciones emocionales, recuerdos que sirven de altar a un tiempo que Dios ya destruyó. La esposa de Lot no miró hacia atrás con curiosidad. Ella miró con anhelo. Ella miró porque no estaba preparado para perder Sodoma. Y por eso Jesús, siglos después, advierte: acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Él no dijo: acordaos de Abraham, acordaos de Moisés. Él escogió ella, porque no hay nada más peligroso que un corazón dividido, un pie en el reino, el otro en la oscuridad, una palabra que dice sí, Señor, pero un corazón que murmura un poco más. Es impactante darse cuenta de que la esposa de Lot era casi salvado. Ella era a solo unos pasos de la liberación completa. Casi llegamos, pero casi salvado aún está perdido. Quizás esta sea la parte más dolorosa de la narración. Ella no murió dentro de Sodoma, entre aquellos que eligieron quedarse. Ella murió en el camino de la promesa. Porque de nada sirve empezar tu caminar con Dios si en el fondo sigues conservando aquello sobre lo que Él ya ha declarado sentencia. La columna de sal nos grita una verdad espiritual. No basta con abandonar el lugar al que Dios quiere llevarte. Necesitas soltar lo que te mantiene atado a Él. Y aquí comienza la profunda reflexión. Simplemente estás caminando con tus pies o caminas con el corazón. Mirar atrás parece un gesto inofensivo, pero espiritualmente es un paso mortal. La esposa de Lot no perdió la vida por algo pequeño. La perdió porque su mirada reveló una elección interna. Prefirió lo que estaba atrás en lugar de lo que Dios tenía delante. Y aquí es donde muchos no ven el peligro. El pasado no necesita alcanzarte para destruirte. Solo necesitas mirarlo con deseo. El enemigo no necesita arrastrarte de regreso. Solo necesita hacerte extrañar lo que deberías odiar. Cuando Dios decide transformar nuestras vidas, nos llama a un movimiento: caminar hacia adelante. La fe siempre es un paso adelante. El reino siempre es futuro. La promesa siempre está por delante. Pero el pasado es experto en susurrar: era más cómodo.
no fue tan malo. Al menos sabías qué esperar. Sodoma representa el viejo yo, el lugar de los pecados favoritos, la zona de confort espiritual, vida sin compromiso, la rutina sin santidad. Por eso mirar atrás es tan fatal. No es nostalgia, es el intento de resucitar lo que Dios mató para salvarte. Cuando Dios destruye Sodoma, no solo está juzgando a un pueblo malvado, Él está eliminando un ambiente que te impediría vivir lo que Él ha preparado. Por eso, cuando insistimos en volver a mirar lo que Dios ya ha liberado, el pasado se convierte en una prisión. Muchas personas no avanzan espiritualmente porque continúan teniendo conexiones emocionales con Sodoma. No ha regresado físicamente, pero sigue visitándome mentalmente. Ya no practica, sino que fantasea. No está allí, pero en realidad nunca se fue. Es posible estar dentro de una iglesia y aún así ser una columna de sal. Es posible orar todos los días, pero ser prisionero del pasado. Es posible hablar de Jesús y todavía añorar la vida antigua. La mirada en los ojos de la mujer de Lot revela una dura verdad. El pasado que idolatras se convierte en tu Dios. Y Dios no comparte el trono de tu corazón con las ruinas de Sodoma. Si no te abres paso, Sodoma volverá a llamarte. Si no cierras la puerta, el recuerdo te seducirá. Si no lo dejas ir, el pasado te robará el futuro que Dios planeó. La esposa de Lot tenía una familia que siguió adelante, rumbo a Zoar, en busca de supervivencia y propósito. Podría haber vivido una nueva historia, presenciado milagros y visto la fidelidad de Dios en el desierto. Pero una mirada fue suficiente para borrar todo un futuro. Así es como muchos pierden la guerra espiritual, no por ataques violentos del enemigo, sino por un anhelo no resuelto de vivir sin Dios. Mirar atrás fue el precio de su muerte, y espiritualmente sigue siendo el precio de la muerte para muchos. Muerte de la fe, del propósito, de la comunión, del llamado, de la identidad, porque la fe exige decisión, y quien mira hacia atrás mientras camina con Dios demuestra que aún no ha elegido verdaderamente el reino. La columna de sal es un retrato del estancamiento espiritual, congelado, detenido, sin vida, sin progreso. Así se siente el alma de todo aquel que insiste en vivir en los recuerdos del pasado mientras Dios le llama a algo nuevo. La esposa de Lot no es solo un símbolo del pasado. Ella es un espejo del presente. La columna de sal se erige como una advertencia profética para la iglesia hoy. Es posible empezar bien y acabar petrificado a mitad del camino. Este es uno de los mayores temores que Jesús expresa para los últimos días. Por eso dice, acordaos de la mujer de Lot. Él no nos pidió que recordáramos el incendio de Sodoma, ni del pecado del pueblo, ni siquiera de los ángeles, pero la de ella. Porque el juicio de Sodoma no es el foco. El enfoque es el peligro de un corazón dividido entre Dios y el mundo. Hoy en día hay multitudes dentro de las iglesias que viven como la mujer de Lot. Físicamente caminan hacia el reino, pero sus corazones permanecen enamorados de Sodoma. No abandonan su fe, pero tampoco abandonan su antigua vida. No rechazan la Biblia, pero no obedecen lo que daña sus deseos. No niegan a Dios, pero intentan negociar con Él para mantener sus pecados favoritos. Y el resultado, cristianos congelados, gente que antes era ferviente y hoy es fría, personas que una vez tuvieron brillo en sus ojos y hoy sobreviven en una rutina espiritual. Las personas que se detuvieron en el camino no regresaron al mundo, pero tampoco avanzaron hacia su propósito. Así como la estatua estaba entre Sodoma y Zoar, muchos se interponen entre el mundo y la promesa. No. Vivir en
Esta semivida espiritual es el estado más peligroso para un cristiano, porque produce ilusión de salvación sin verdadera transformación. La columna de sal también representa el tipo de cristiano que se convierte en un recuerdo, no en una influencia. Se convirtió en un monumento a lo que podría haber sido, pero no fue. No predicó, no evangelizó, no marcó generaciones, no cumplió su propósito. Se convirtió en una referencia de lo que no se debe imitar. Y esta advertencia es urgente porque hoy en día muchos se están conformando con una fe que no transforma a nadie. Son personas que reciben, pero nunca desbordan. Son espectadores de la fe, no participantes. Han estado en la iglesia durante años, pero todavía tienen la misma mentalidad, los mismos comportamientos, el mismo corazón. Solo han adquirido vocabulario evangélico para disfrazarlo. La mujer de Lot nos revela una verdad impactante. Aquellos que no se transforman se convierten en estatuas, duras, insensibles, inmóviles y espiritualmente estériles. La estatua no siente la presencia de Dios. La estatua no reacciona al movimiento del Espíritu. La estatua no ama, no reza, no crece, no da fruto. La estatua ocupa espacio, pero no cumple su propósito. La iglesia moderna corre el peligro de convertirse en un museo de estatuas, personas que tienen la forma de creyentes, pero no la vida de discípulos. Quien sabe hablar de Dios, pero no vive para Él. Quien conoce versos, pero no tiene intimidad. Quien se acostumbró a la salvación y se estacionó. Por eso esta historia es un grito del cielo para hoy. No basta con estar en el camino, hay que seguir caminando. No basta ser miembro, es necesario ser discípulo. No basta con estar rodeado de personas salvadas, hay que ser verdaderamente salvo. La columna de sal es el retrato del cristiano que tuvo la oportunidad de transformarse, pero eligió la comodidad de la vida antigua. Y Jesús nos advierte precisamente, porque en los últimos días muchos se enfriarán, muchos desistirán, muchos se distraerán y muchos se detendrán. Que esta advertencia despierte a nuestra generación. Dios no nos llamó a ser monumentos, nos llamó a ser un movimiento. La mujer de Lot nos enseña algo profundo. Dios puede sacarte de Sodoma en un día, pero sacar a Sodoma de ti puede llevar toda una vida si se lo permites. La transformación espiritual no es solo un cambio de entorno, es un cambio de esencia. Y esa es la gran lección final. El Evangelio no solo quiere cambiar nuestra historia, quiere cambiar quiénes somos. No basta con abandonar el pecado geográficamente, hay que romper con él emocionalmente. Y comienza con una decisión radical. No mires más atrás, no revises, no romantices, no negocies, no justifiques. La verdadera liberación está marcada por 3 movimientos espirituales. Sodoma representa todo lo que compite con Dios por tu corazón. Por tanto, romper significa cortar el acceso, deshacer enlaces, cerrar puertas, renunciar a los placeres que contaminan. No se trata de reformar el pasado, se trata de enterrarlo. No se trata de guardarlo como recuerdo, se trata de eliminarlo. Quien quiera vivir la nueva vida de Dios no puede guardar en secreto el recuerdo del viejo hombre como plan B. La decisión de no regresar nunca debe ser definitiva. Dios solo comenzó a guiar a Lot después de que se fue, porque Dios no revela el destino a aquellos que todavía están estancados en el pasado. La mujer de Lot andaba con los pies, pero no con el corazón. La sanación espiritual ocurre cuando el corazón aprende a amar lo que Dios ama y a rechazar lo que Dios rechaza. Y esto requiere arrepentimiento sincero, renuncia voluntaria, reordenar los afectos, poner a Cristo en el centro. No se trata de luchar para no pecar,
Debe transformarse hasta que el pecado pierda su sabor. Es permitir que el Espíritu cambie los deseos del pasado por sed de santidad, propósito y presencia. La liberación no es solo un escape, es un nuevo deseo. La mujer de Lot no deseaba lo nuevo, por eso perdió. El que verdaderamente desea a Dios sigue adelante, incluso temblando, incluso llorando, incluso extrañándolo, pero sigue adelante. Zoar fue solo el primer paso. El destino de Dios para Lot y su familia no era la supervivencia, era el propósito. Pero la esposa nunca conoció el futuro porque no dejó atrás el pasado. Con Dios, lo mejor siempre está por delante. La vida cristiana es movimiento, de gloria en gloria, de fe en fe, de transformación. En transformación, el Espíritu Santo nos llama a crecer, dar fruto, multiplicarnos, generar impacto y dejar un legado. El cristiano que sigue mirando al pasado se convierte en una estatua. El que mira a Cristo se convierte en testigo vivo del poder de Dios. Y aquí está el llamado para nosotros hoy. No aceptes una fe que te paralice. Busca una fe que te conmueva. No te conformes con no volver al mundo. No fuiste creado solo para escapar. Has sido llamado a manifestar el reino. La verdadera lección de la columna de sal es esta. La salvación no es solo salir del lugar equivocado, es ser transformado para vivir el propósito correcto. La pregunta que deja esta historia es simple, directa y poderosa. ¿Solo quieres escapar del infierno? ¿O quieres vivir una vida llena de la presencia, el propósito y la gloria de Dios? La mujer de Lot nos advierte sobre dónde nos puede llevar el aferrarnos al pasado. Estancamiento, esterilidad y pérdida del destino. Pero también nos muestra el camino de la victoria. La mirada fija en Cristo, el corazón libre de las cenizas del ayer y pasos firmes hacia lo que Dios todavía debe hacer. No seas una estatua de lo que Dios una vez comenzó. Sé un testimonio vivo de lo que Él ha realizado en ti.